Romanos 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo el pecado y la maldad de las personas cuyos malos caminos impiden que se sepa la verdad. Dios los castiga, porque lo que se puede saber acerca de Dios les es claro, porque Dios mismo lo hizo claro. Desde que Dios creó el mundo, sus cualidades invisibles, tanto su poder eterno como su naturaleza divina, se han visto claramente. Se perciben en las cosas que Dios ha hecho. Por lo que esas personas no tienen excusa alguna. Conocen a Dios, pero no le dan el honor que le pertenece ni le dan las gracias, sino que sus pensamientos se han convertido en una completa tontería y sus mentes vacías están llenas de oscuridad. Dicen que son sabios, pero son tontos. En lugar de adorar al Dios inmortal, adoran imágenes hechas para parecerse a hombres mortales, o pájaros, o animales, o reptiles. Entonces, Dios ha entregado a esas personas para hacer las cosas sucias que sus corazones desean, y hacen cosas vergonzosas entre ellos. Cambian la verdad sobre Dios por una mentira. Adoran y sirven a lo que Dios ha creado en lugar de al mismo Creador, que ha de ser alabado por los siglos. Amén. ¿Por qué hacen esto? Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Aún las mujeres pervierten el uso natural de su sexo con actos antinaturales. Y de la misma manera los hombres renuncian a tener relaciones sexuales naturales con las mujeres y arden de pasión el uno por el otro. Los hombres hacen cosas vergonzosas entre sí, y como resultado, ellos traen sobre sí mismos el castigo que merecen por su maldad. Porque esas personas se niegan a tener en cuenta el verdadero conocimiento de Dios, Él los ha entregado a mentes corrompidas, para que hagan las cosas que no deben hacer. Están llenos de toda clase de maldad, codicia y vicio. Están llenos de celos, asesinato, luchas, engaños, malicia. Chismean y hablan mal unos de otros. Son odiosos a Dios, insolentes, orgullosos y jactanciosos. Piensan en más formas de hacer el mal, desobedecen a sus padres, no tienen conciencia, no cumplen sus promesas y no muestran bondad ni piedad hacia los demás. Saben que la ley de Dios dice que las personas que viven de esta manera merecen la muerte, pero no solo continúan haciendo estas mismas cosas, sino que incluso aprueban a los demás que las hacen. ¿Tú, amigo mío, juzgas a los demás? No tienes excusas, seas quien seas, porque cuando juzgas a los demás y luego haces las mismas cosas que ellos, te condenas a ti mismo. Sabemos que Dios tiene razón cuando juzga a las personas que hacen cosas como estas, pero tú, mi amigo, haces estas mismas cosas por las que tú juzgas a los demás. ¿Crees que tú escaparás del juicio de Dios o tal vez desprecias su gran bondad, tolerancia y paciencia? Seguramente sabes que Dios es bondadoso, porque está tratando de llevarte al arrepentimiento, pero tienes un corazón duro y terco, y por eso estás haciendo que tu propio castigo sea aún mayor el día en que la ira de Dios y los juicios justos se manifiesten, porque Dios recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Algunos siguen haciendo el bien y buscan la gloria, el honor y la vida inmortal. A ellos Dios les dará vida eterna. Otros son egoístas y rechazan lo que está bien para seguir lo que está mal. En ellos Dios derramará su ira y su furor. Habrá sufrimiento y dolor para todos aquellos que hacen lo malo, para los judíos primero y también a los gentiles. Pero Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen el bien, a los judíos primero y también a los gentiles. Porque Dios juzga a todos con la misma vara, con el mismo estándar. Los gentiles no tienen la ley de Moisés. Pecan y están perdidos, aparte de la ley. Los judíos tienen la ley y pecan y son juzgados por la ley, porque no es por escuchar la ley que las personas se reconcilian con Dios, sino por hacer lo que la ley manda. Los gentiles no tienen la ley, pero cuando hacen por instinto lo que manda la ley, son su propia ley, aunque no tienen ley. Su conducta demuestra que lo que manda la ley está escrito en sus corazones. Sus conciencias también demuestran
que esto es verdad, ya que sus pensamientos a veces los acusan y otras veces los defienden. Así que de acuerdo a las buenas nuevas que predico, así será en aquel día cuando Dios, por medio de Jesucristo, juzgará los pensamientos secretos de todos. Tengamos una palabra de oración. Padre, ¿cuánto necesitamos tu Espíritu Santo como Maestro? Puedo decir y transmitir palabras y todos podemos escuchar, pero si algo sale de esto, depende de ti, Señor. Y hay cosas que tengo que decir esta noche, Señor, que son difíciles de transmitir. Son ideas nuevas, que van en contra de muchas cosas que hemos recogido inconscientemente. Cuando hemos escuchado a la gente hablar sobre esta cosa llamada conciencia, y nosotros queremos el tipo de conciencia que tú quieres que tengamos. Así que, Señor, oro para que no solo podamos aprender algunas verdades nuevas, sino que también nos des la gracia y la capacidad de desaprender algunas de las cosas antiguas que no son verdad, para que podamos estar llenos de verdad. Y, Señor, también queremos, como nuestro Señor Jesús, ser llenos de gracia, así como de verdad. Porque la verdad sin gracia es dura y dañina a otras personas. Y la gracia sin verdad es suave y sentimental. Señor, ayúdanos a ver a Jesús lleno de gracia y de verdad. Por amor de su nombre. Amén. Cuanto más he pensado en este asunto de conciencia, más he querido decirles, y si puedo entrar esta noche en todo lo que quiero decir o no, aún está por verse. Pero hay futuras tardes de domingo. Todavía estoy lidiando con el asunto general de la conciencia antes de llegar a áreas específicas en las que tienen problemas de su conciencia. Empecé esta serie hace 15 días, cuando tuvimos un servicio bautismal, y les hablé sobre la estrecha relación entre el bautismo y la conciencia, que se limpia. De hecho, el punto central del bautismo, como dice el apóstol Pedro, es esto. El bautismo ahora te salva. No por la eliminación de suciedad de tu cuerpo, sino por una apelación a Dios, por una conciencia limpia. Y uno de los propósitos del bautismo es que comiences en la vida cristiana con una conciencia que ha sido lavada, enjuagada y colgada para secar. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Pero les dije entonces que la conciencia era quizás el instrumento o la facultad más delicada de todo nuestro ser. Se puede dañar, incluso hasta el punto de no funcionar en absoluto. Y quiero hablarles esta noche sobre la conciencia, sobre cómo tratarla, cómo cuidarla. Es tu posición más preciada. Vale más para ti que todo el dinero en tu banco. Vale más para ti que cualquier otra cosa, aparte de tu relación con el Señor Jesús. Así que quiero hablarles sobre esto. Terminé la última vez hace 15 días hablando sobre el lujo de tener una conciencia limpia. Se dice en las Escrituras, en al menos 2 ocasiones, que es una de las raíces principales del gozo cristiano, que tu conciencia esté limpia. Es uno de los secretos de la felicidad. También dice que si mi conciencia está tranquila, puedo vivir con Dios. Puedo vivir contigo y puedo vivir conmigo mismo. Y eso lo cubre todo. Pero si mi conciencia no está limpia, no puedo continuar conmigo, no seré tan libre como debería ser con ustedes, y no puedo hablar con Dios, y eso les dará una idea de lo importante que es. Ahora, estaba leyendo el resumen lector de un artículo sobre el éxito fenomenal de un programa de televisión que se llama Esta es tu vida, un programa de Eamon Andrews. Y es intrigante que se generan muchas sospechas y se despiertan muchas sospechas a los que ven ese programa por lo que parece estar sucediendo durante las pocas semanas anteriores. Un escritor de comedia escribió una película que se llama Hasta que la muerte nos separe, y él le confió a un amigo con tristeza: creo que mi esposa está teniendo una aventura, y estaban organizando uno de estos programas en secreto.
Alguien hizo esta declaración. Después de ayudar a llegar a un amigo al programa, comparó el sentimiento como si fuera una conspiración y se parecía a caminar por la aduana con cosas ilegales. Esto es lo que dijo: tus nervios te están saliendo del cuerpo. Y me doy cuenta del lujo de una vida sin mentiras. Eso es toda una declaración. Déjenme leerlo de nuevo. Acabo de darme cuenta del lujo de una vida sin mentiras. Ahora déjenme contarles de una profecía que vino una mujer en esta iglesia hace unas semanas y ella lo compartió conmigo y se la ha llevado al Señor. Y creo que debería compartirla con ustedes. Esta es la palabra del Señor para ustedes en esta congregación. Mi pueblo, dense cuenta de que he quitado las cadenas que están sobre sus pies y les han estado sujetando. Las cadenas de pecado que los sujetaban están rotas. Los he liberado. Anímense y fortalezcanse. Ahora salgan en mi nombre porque son libres y prediquen el reino en cada lugar al que yo los envíe. Así habrá muchos otros que serán liberados de la esclavitud y la oscuridad en la que están retenidos. Y mi gobierno y mi mandato se establecerán en este lugar. Y mi nombre será honrado. Ustedes son libres. Y no hay nadie tan libre como alguien cuya conciencia está despejada. Ahora quiero hacer dos cosas esta noche, si hay tiempo. La primera es hablarles de la naturaleza de la conciencia, que es, y me temo que ahí voy a tener que empezar negativamente, diciéndoles lo que no es. Porque la mayoría de las personas usan la palabra conciencia hoy en día de una manera que no es fiel a las Escrituras, y por lo tanto surgen todo tipo de pensamientos confusos. En segundo lugar, quiero hablar sobre la norma de la conciencia. ¿Cómo se establece? ¿Con qué estándares se sintoniza la conciencia? ¿Cuál es la norma del bien y del mal que tu conciencia debería estar diciéndote? Así que veamos primero la naturaleza de la conciencia, y es algo que es exclusivo de los seres humanos. No hay un animal ni otra criatura en todo el planeta Tierra que tenga una conciencia. Solo los seres humanos. Es una de las cosas que nos separa del simio antropoide más desarrollado. Escuché un psicólogo que estaba haciendo estudios de psicología conductista en chimpancés y puso a un chimpancé en una habitación con herramientas y con juguetes y otras cosas, y se retiró de la habitación y puso su ojo en una mirilla para observar al chimpancé si podía manejar herramientas y juguetes. Y encontré al chimpancé mirando a través de la mirilla para ver qué estaba haciendo él. Ahora, como dijeron los monos en el zoológico, soy el guardador de mi hermano. Estuvieron lentos con ese también. Pero sean cuales sean las similitudes del comportamiento, sean cuales sean los signos de inteligencia que se muestran, ningún animal tiene conciencia. Decimos sobre nuestro perro en casa que tiene conciencia. No tiene nada de eso. Lo tiene cuando estamos, pero cuando no estamos, desaparece totalmente. Y por lo tanto está relacionado con nuestra conciencia, no la de él. Es exclusivo de los seres humanos, pero también se encuentra en todos los seres humanos. Eso no es una cosa cristiana. Eso ni siquiera es una cosa judía. Y Pablo, escribiendo a los romanos, les dice, miren, hay gente que nunca ha escuchado los 10 mandamientos, gente que nunca ha oído hablar de la fe judía o la fe cristiana. Y sin embargo, Dios les ha escrito eso en sus corazones. Las cosas que saben que están bien y las cosas que saben que están mal. Y una de las características de toda civilización humana, por muy civilizada, salvaje o bárbara que sea, es que ha tenido esta sensación de yo debería. Hay una diferencia entre el bien y el mal. La lista de cosas que están bien y la lista de cosas que están mal puede variar en todo el mundo, pero siempre existe esta cosa llamada conciencia en la naturaleza humana, y es un fenómeno universal. Ahora déjenme decirles lo que no es, porque tengo que despejar el terreno. No es una guía infalible para la conducta.
Aquellos que piensan que la conciencia es mejor guía que cualquier otra cosa de lo que está bien y lo que está mal, tendrán que repensar eso si leen la Biblia. Se han hecho cosas en nombre de la conciencia que a los ojos de Dios han sido pecado. Y ha sido la conciencia la que se ha equivocado. Y Dios ha tenido razón. Así que deshagámonos de la idea de que, en última instancia, la conciencia es mi mejor guía de comportamiento. No lo es, como vamos a ver. La conciencia es una guía muy débil. Está sujeta a todo tipo de error, está sujeta a todo tipo de influencia. Las cosas que sientes en tu conciencia que están mal están condicionadas por muchísimos factores en los que voy a entrar en un momento. Pero gracias a Dios que tenemos el instrumento. Solamente necesitamos afinarlo correctamente. Necesita limpiarlo, necesitamos cuidarlo, pero no es una guía infalible para la conducta. Así que no ocupa el primer lugar en la lista de tu guía de conducta. Está bien abajo. Pero es parte de la forma en que Dios te dice qué hacer, o más particularmente qué no hacer. Mira, Pablo dice en 1 Corintios 4:4, no tengo nada en mi conciencia, pero no estoy justificado por eso a los ojos de Dios. Piensen en eso. No tengo nada en mi conciencia, pero no estoy justificado por eso. Y saben que justificado significa estar en lo correcto con Dios. Puedes no tener nada en tu conciencia y estar equivocado a la vista de Dios, porque puedes ser ignorante en lo que estás haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que se lo estaban haciendo a Jesús no tenían nada en su conciencia en ese momento. Su conciencia estaba limpia. Estaban haciendo su trabajo, los soldados. No se encogían de culpa ante su Creador. Y sin embargo Jesús dijo, están equivocados y oro por su perdón. Tu conciencia no es una guía infalible. Puede que no tengas nada en tu conciencia esta noche. Eso no significa que estés bien con Dios. Solo significa que eres ignorante. Eso es todo lo que significa. Esto es muy importante porque algunos de tus vecinos tienen poco en su conciencia y no parecen preocupados por la forma en que viven. Eso no los deja bien con Dios. Lo expresarán de esta manera. Bueno, yo nunca le hice daño a nadie. ¿Escucharon eso en algún lugar? Significa que no hay nada en particular preocupando su conciencia. Pero eso no los hace cristianos y no los hace estar bien con Dios. Ahora, lo segundo que quiero decir, y esto es algo más difícil con lo que lidiar, es que debemos distinguir con mucho cuidado la conciencia de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. La conciencia no es lo que pensamos que está bien o mal, ni es lo que sentimos que está bien o mal, ni es conciencia lo que habitualmente hacemos como bien o mal. Déjenme repasarles esto. Puede haber un problema en particular, y lo he leído y lo he pensado y he llegado a cierta conclusión sobre esto, y es una convicción de la mente sobre ese problema. Así que he llegado a la convicción de que en ese tema todo está bien y aquello está mal. Pero es una convicción de la mente. No te confundas entre tus convicciones y tu conciencia. Son dos cosas diferentes. Les diré cómo esto llega a nosotros muy prácticamente. Hay enseñanza en la Biblia de que una comunidad cristiana siempre tiene que considerar la conciencia de los hermanos más débiles y no hacer nada que pueda lastimar su conciencia. El problema es que demasiados cristianos leen eso en el sentido de que la comunidad no debe hacer nada en contra de las convicciones de los hermanos más débiles, que es algo totalmente diferente. Puede haber presente en esta iglesia una sola persona que tiene la convicción de que bailar en la iglesia está mal, pero eso no impide que el resto lo haga. No estamos ofendiendo su conciencia. Lo dejamos libre para mantener su convicción y no bailar. Pero no estamos ofendiendo su conciencia al bailar. ¿Están conmigo? Es muy importante darse cuenta de que las convicciones de la mente son algo distinto de la conciencia. Ahora voy a ir a un punto más difícil y voy a usar una ilustración muy sorprendente con un certificado, y si son aprensivos deberían salir ahora. Pero quiero distinguir la conciencia de los sentimientos de que algo está mal. La conciencia no es sentir que algo está mal. Puedes tener verdaderos sentimientos de horror por hacer algo, pero puede que no sea la conciencia.
La mejor ilustración que pude encontrar fue de un libro llamado Viven, la historia de algo que sucedió en 1972 en los Andes, cuando un equipo de rugby de un colegio cristiano, el equipo de rugby se llamaba Los Viejos Cristianos, se estrelló en un avión en los Andes. Y los buscaron y no los encontraron. Y estuvieron allí por 10 semanas. 17 de ellos sobrevivieron. Y sobrevivieron comiendo la carne de sus amigos muertos. Y recordarán los titulares en el periódico, ¿verdad? Ahora, quiero pasar por una o dos páginas de esa historia y voy a leer una o dos oraciones sobre la lucha. Cuando se estrellaron, chocaron contra la nieve a unos 200 nudos, pero milagrosamente el avión se mantuvo unido en su mayor parte. Algunos murieron inmediatamente. Mientras caían, el capitán del equipo de rugby estaba de pie, con los pies firmemente plantados en el suelo y las manos presionando contra el techo, gritando: Jesús, 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 ayúdanos, ayúdanos. Bien, sobrevivieron algunos de ellos. Ahora escuchen. No había comida. El suelo más cercano estaba a 100 metros debajo de ellos. Encontraron un líquen quebradizo, rasparon un poco y lo mezclaron en una pasta, pero el sabor era amargo y repugnante, y comerlo fue inútil. Durante algunos días, varios de los chicos se dieron cuenta de que si querían sobrevivir, tendrían que comer los cuerpos de los que habían muerto en el accidente. Era una perspectiva espantosa. Los cadáveres estaban alrededor del avión en la nieve, preservados por el intenso frío, en el estado en que habían muerto. Mientras que la idea de descuartizar a quienes habían sido sus amigos les repugnaba profundamente a todos, una lúcida apreciación de su situación los llevó a considerarlo. Finalmente, Canessa dijo: cada vez que te mueves, usas una parte de tu propio cuerpo. Pronto estaremos tan débiles que no tendremos la fuerza ni siquiera para cortar la carne que está ahí delante de nuestros ojos. Canessa no argumentó solo por conveniencia, insistió en que tenían el deber moral de mantenerse con vida, por cualquier medio a su disposición. Y como Canessa era sincero acerca de su creencia cristiana, se le dio gran importancia a lo que dijeron los más piadosos entre los sobrevivientes. Es carne, dijo. Eso es todo lo que es. Sus almas han dejado sus cuerpos y están en el cielo con Dios. Todo lo que queda aquí son los cadáveres, que no son más seres humanos que la carne muerta del ganado que comemos en casa. La verdad de lo que dijo fue incontestable y se tomó la decisión. Era su obligación moral vivir por su propio bien, por el bien de sus familias. Dios quería que vivieran. Les había dado los medios para hacerlo en los cadáveres de sus amigos. Si Dios no hubiera querido que vivieran, habrían muerto en el accidente. Estaría mal ahora rechazar este regalo de la vida porque eran demasiado aprensivos. ¿Pero qué hemos hecho?, preguntó Marcelo, para que Dios ahora nos pida que comamos los cuerpos de nuestros amigos muertos. Hubo un momento de duda. Entonces Sabino se giró hacia su capitán y dijo: ¿pero qué crees que ellos habrían pensado? Marcelo no respondió. Yo sé, continuó Sabino, que si mi cadáver podría ayudarte a mantenerte con vida, entonces ciertamente querría que lo usaras. De hecho, si muero y no me comes, entonces volveré de donde sea que esté y te daré una buena patada. Ahí no lo voy a completar. Entonces hicieron un pacto de que si alguno de ellos moría, sus cuerpos debían ser usados como comida. Entonces habla de las dos de las chicas. Mientras no pensaban que estuviese mal, sabían que ellos mismos no podrían hacerlo. Liliana estuvo de acuerdo con ellos. Liliana estaba tranquila, como siempre, pero como los demás, lidiaba con las emociones y el problema surgió. Su instinto de supervivencia era fuerte, su anhelo por sus hijos era agudo, pero la idea de comer carne humana la horrorizaba. No le parecía mal, podía distinguir entre el pecado y la repugnancia física y un tabú social. No era una ley de Dios, pero dijo: mientras haya una posibilidad de rescate, mientras quede algo por comer, incluso si es solo una barra de chocolate, entonces no puedo hacerlo. Nadie sugirió que Dios podría querer que eligiera morir. Todos creyeron que prácticamente sobrevivir y comer a sus amigos muertos de ninguna manera pondría en peligro sus almas. Pero era una cosa decidir y otra actuar. Finalmente, Canessa oró a Dios para que lo ayudara a hacer lo que sabía que era correcto. Y tomó un trozo de carne humana en su mano, vaciló, incluso totalmente convencido, tan firmemente convencido, el horror del acto lo paralizó. Su mano no subía a su boca, ni bajaba a su costado, mientras la repugnancia que lo poseía luchaba con su obstinada voluntad. La voluntad prevaleció. La mano se levantó y empujó la carne a su boca. La tragó
y se sintió triunfante. Su conciencia había superado un primitivo tabú irracional. Iba a sobrevivir. Otro superviviente llevaba un diario en forma de cartas a su novia, que le dio cuando finalmente salió. En la carta de ese día le dijo: una cosa que te parecerá increíble, me parece increíble a mí, es que hoy empezamos a descuartizar a los muertos para comérnoslos. No hay nada más que hacer. Le rogué a Dios desde el fondo de mi corazón que este día nunca llegase, pero ha llegado y tenemos que enfrentarlo con coraje y fe. Fe porque llegué a la conclusión de que los cuerpos están ahí porque Dios los puso ahí. Y como lo único que importa es el alma, no tengo que sentir gran remordimiento. Y si llegara el día y yo pudiese salvar a alguien con mi cuerpo, lo haría con mucho gusto. Mi esposa está sentada aquí esta noche con partes de 2 cadáveres en su cuerpo que le mantienen la vida. Ahora, los sentimientos aprensivos y la conciencia son 2 cosas muy diferentes. Y espero que esa ilustración tan brutal y vívida, ya sea que estén de acuerdo con lo que hicieron o no, espero que hayan visto la distinción que estoy haciendo. Es posible que tengas sentimientos de aprensión acerca de hacer algo. Eso no es tu conciencia. Tu conciencia debe guiarse por otros principios. La tercera cosa que quiero decir es esto: no solo que la conciencia no son las convicciones de tu mente o los sentimientos aprensivos de tu corazón, tienes que ser muy cuidadoso en distinguir tu conciencia de esos 2. Ni es tu conciencia los hábitos de comportamiento a los que estás acostumbrado, y que te sientas perturbado y molesto y emocionalmente infeliz cuando se cambian esos hábitos. No ha sido la costumbre en Inglaterra durante años y años bailar en la iglesia. Ese hábito ahora está cambiando. Es nuevo. Es extraño. No es la forma en que solíamos hacerlo. Y perturba emocionalmente y molesta. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. ¿Saben? Es extraño en cuánta medida la costumbre pasa por la conciencia. Déjenme contarles una historia divertida. Solía ser un ministro metodista durante 12 años, y los metodistas en este país están muy en contra de los juegos de azar y la bebida. Pero la mayoría de ellos fuman. Ahora los metodistas de Noruega están muy en contra de fumar, pero no les importan mucho los juegos de azar. Por lo que el presidente metodista de Inglaterra se acercó a saludar al presidente metodista de Noruega, y lo primero que hizo el presidente de Noruega fue ofrecerle un boleto de lotería para un auto Volkswagen. Y el metodista, que resultó ser el reverendo Edward Rogers, a quien algunos de ustedes conocen, se estremeció y horrorizó. No era su hábito. Por lo que le dijo: lo siento, pero en Inglaterra no creemos que eso sea correcto. Y luego se metió la mano en el bolsillo y sacó una pipa. Se la puso en la boca y la encendió. E inmediatamente los noruegos se horrorizaron y sus conciencias sufrieron. Por ejemplo, en este país hay una tradición muy fuerte de observancia del domingo, que se remonta a los católicos romanos. No es un invento protestante, es un invento católico. El fuerte énfasis en no jugar los domingos. La Reforma Protestante introdujo el deporte dominical. Calvino en Ginebra alentó a la gente a venir a adorar el domingo por la mañana y jugar a los bolos a la tarde. Así que si vas a Suiza y vas a la asamblea de hermanos más estricta, te llevarán a esquiar el domingo por la tarde. Así que la costumbre no es conciencia. Fíjense lo que digo: las convicciones de la mente no son conciencia. Los sentimientos aprensivos del corazón no son conciencia. Los hábitos de comportamiento no son conciencia. Pero el problema es que en inglés moderno usamos la palabra conciencia para cualquiera de estas 3 cosas. Y lleva a tal confusión, tal malentendido, incluso conduce a la ruptura de la comunión entre los cristianos, que deben respetar las convicciones de los demás, respetar los sentimientos de los demás y respetar las costumbres y la cultura de los demás. Pero no llamen a eso conciencia, o tendrán un montón de líos. Ahora he trabajado bastante en el punto, pero espero haber dejado esto claro. Tengo que despejar el campo para construir una nueva comprensión de lo que es la conciencia, para que realmente puedan comprender lo que es la conciencia. Así que déjenme pasar de lo que no es a lo que es. Me resulta mucho más fácil describirlo que definirlo. Quiero decir con eso que me resulta mucho más fácil decirle cómo funciona
que qué es, porque no puedo decirles qué es. Sé cómo funciona mi vida y sé cómo funciona la de ustedes. Así que déjenme contárselo. Aquí hay 3 maneras en las que la conciencia funciona. Número 1, y esto va a ser algo difícil de entender para ustedes, puede ser nuevo para algunos, la conciencia funciona negativamente. Negativamente. No te dice lo que es correcto, solo te dice lo que está mal. Ahora aclaremos esto. Esta es una de las razones por las que puedes no tener nada en tu conciencia y no estar viviendo como Dios quiere. Tu conciencia no puede decirte las cosas positivas que deberías estar haciendo, solo puede decirte las negativas que no deberías estar haciendo. ¿Están conmigo? Solo les dirá, eso está mal. No les dirá, eso está bien. Por lo tanto, nuestras frases coloquiales son absolutamente fieles a la Biblia. Cuando decimos, cuando hemos hecho algo mal, tengo algo en mi conciencia. Pero cuando hemos estado haciendo lo que es correcto, decimos, no tenemos nada en mi conciencia. ¿Me siguen? Funciona negativamente. Dice que no, pero no dice que sí. Es una luz roja incorporada en nuestro cuerpo que se enciende cuando estás haciendo algo mal. Pero no hay luz verde en tu conciencia, ni siquiera hay una luz amarilla, es simplemente un stop negativo. Algo en mi conciencia o nada en mi conciencia. Por eso es esencialmente una cosa que me juzga y me condena y me acusa. No es algo que me halaga o me hace sentir mejor. Dice, has hecho algo mal. Si no está hablando en absoluto, entonces puedes estar muy feliz. Probablemente has estado haciendo lo correcto. O si no, debes preguntarte si eres ignorante. Pero aquí hay una pequeña cita. Era un letrero afuera de un salón de la iglesia de Lancashire que decía, no te desesperes si tu conciencia es mala, eso significa que está cumpliendo con su deber. Me gusta esa cita. Algo bueno para poner fuera de la iglesia. No te desesperes si tu conciencia es mala, eso significa que estás cumpliendo con su deber. Pero quiero decir que no existe una buena conciencia. El único tipo de conciencia que puedes tener es una mala conciencia. Y voy a decir algo audaz ahora porque creo que esto los convencerá y hará que sea real para ustedes. Jesucristo nunca tuvo conciencia. ¿Entendieron el mensaje ahora? Una cosa que nunca puedes orar es, Señor, dame la conciencia de Jesús, porque Él nunca tuvo conciencia. Siempre hizo lo correcto. Así que no tenía nada en su conciencia y su conciencia nunca operó. No fue su conciencia la que respondió a las tentaciones del diablo. Fue algo más. Y llegaré a eso en un momento. Él nunca dijo, Satanás, mi conciencia me dice que eso está mal. Dijo, Satanás, el libro dice que está mal. Eso es muy interesante. Nunca usó la palabra conciencia. Jesús no sabía lo que era la conciencia en su propia experiencia, porque la conciencia siempre es mala. Nunca es una buena conciencia. Si has estado haciendo el bien, entonces tu conciencia no estará haciendo nada. ¿Fui lo suficientemente claro? ¿Lo han captado? Es muy importante. Encontrarán, mientras lean el Nuevo Testamento, si ponen ahí conciencia negativa o mala conciencia, entonces entenderán mucho más la enseñanza del Nuevo Testamento. No es una pequeña voz en mí que dice que esto está bien y esto está mal. Es una voz que dice, está mal. La segunda forma en que funciona es esta. Funciona retrospectivamente. Dios realmente estaba leyendo el diccionario. En términos simples, la conciencia nunca funciona antes de que hayas hecho algo. Solo funciona después de que lo has hecho. Eso es muy importante. Las convicciones de tu mente y los sentimientos de tu corazón y los hábitos de tu voluntad son los que deciden si haces algo o no. La conciencia comenzará a operar después de que lo hayas hecho. Y me encanta la definición del chico de la escuela que dijo, conciencia es lo que me dice que hice mal algo 10 minutos después de que lo hice. Esa es una definición perfecta. No solo funciona negativamente, funciona retrospectivamente. Por lo que no puedes esperar que funcione antes de haber hecho algo. Por eso Jesús nunca tuvo conciencia, porque nunca pecó. Opera después de que hayas pecado. O puedo decirlo de esta manera, la conciencia opera tan pronto como te sales de los límites morales que te has fijado. Y es establecer esos límites lo que ayudará a tu conciencia a operar correctamente. Pero si te sales de tus propios límites morales, la conciencia dice, alto. Y es un dolor interior compuesto de miedo, vergüenza,
soledad y culpa. Pero es dolor y gracias a Dios por el dolor. Si tienes mala conciencia, estás cumpliendo con su deber. Gracias a Dios por la dolorosa experiencia. En tercer lugar, la conciencia opera progresivamente. Progresivamente. Y quiero decir con eso que la luz se volverá progresivamente más y más brillante o más y más tenue, dependiendo de lo que hagas con ella. Desafortunadamente, está dentro del poder de cada uno de nosotros operar el aparato que enciende o apaga esa luz y funciona así. Si la luz se enciende y dice alto, y dejo de hacer eso que me hace decir alto, la próxima vez que esté en esa situación, esa luz brillará aún más. Es un desarrollo progresivo. Pero si veo la luz roja que dice alto y sigo adelante a pesar de las luces, la próxima vez esa luz será un poco menos brillante y la próxima vez será aún más tenue. Y se presenta la trágica posibilidad de que llegue al punto en que se empieza a apagar. Y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan se refieren a aquellos cuyas conciencias han llegado al punto en que ya no funcionan. Usan un lenguaje bastante fuerte. La palabra que usa Pablo es: sus conciencias están chamuscadas, marcadas como un hierro candente, lo que significa que la sensibilidad ha sido cauterizada, quemada, está muerta. Es parte de ese ser humano, ya no tiene valor, esa parte, para responder. Ahora, así funciona la conciencia. Recuerdo haber ido una vez a una exhibición de seguridad vial y había un pueblo modelo, una maqueta, con calles y pasos de cebra y casitas. Eran casitas de 200, grandes, de este tamaño. Y había unos 200 ratones en ese pueblo y estaban trotando fuera de las casas. Era fascinante para los niños. Y lo intrigante era que cuando salían de su casa caminaban por la acera hasta el paso de cebra y luego cruzaban el paso de cebra para la otra acera y entraban en la casa que querían visitar, y todos estos ratones estaban respetando el código verde, el código de cruce de la calle. Y todos lo estaban respetando. Y no puedo entender cómo hicieron eso. Así que me puse a investigar y mirar alrededor y vi algunos cables que conducían a la maqueta, y la parte negra de la calle estaba electrificada. Bueno, mientras estaban en el pavimento, en el paso de cebra, no pasaba nada. Pero tan pronto como llegaban a la carretera, sentían dolor. Y muy rápidamente le enseñaron a esos ratones el código de la luz verde. Ahora, así es exactamente como funciona la conciencia. Tan pronto como paso por encima de los límites morales del marco de mi vida, observen que digo mi marco moral, entonces entro en un área dolorosa. Y aparece el dolor, y es el dolor de la soledad y el miedo y la culpa y la vergüenza. Y tan pronto como vuelvo el camino, el dolor cesa. La conciencia se aquieta de nuevo. Así que opera negativamente, solo te dice lo que está mal. Opera retrospectivamente, opera hacia atrás, no hacia adelante. Esa es una de sus desventajas. Si vives por tu conciencia, siempre vas a estar recogiendo los pedazos después. Necesitas mucho más para guiarte desde antes del evento. Jesús no fue guiado por su conciencia antes de hacer algo. Era guiado por otra cosa, y voy a llegar a eso en un momento. Y ciertamente opera progresivamente. Una buena ilustración de esto es el rey David después del episodio de Betsabé, cuando rompió 4 de los 10 mandamientos de un solo golpe. Y dijo: el corazón de David fue golpeado. Fue una experiencia dolorosa, y operó tan pronto como había sido hecho. Ahora quiero pasar de la naturaleza de la conciencia, y eso es lo que tengo todo el tiempo que tengo para decir, a la norma de la conciencia, lo que debería señalar. Déjenme cambiar la metáfora ahora y piensen en la conciencia como una brújula que apunta a ese frío polo norte de hacer el mal. Por lo que estoy cambiando la imagen. Piénsenlo ahora como una brújula que señala lo que está mal, dolorosamente y después del evento, pero señala lo que has hecho mal. Aquí la clave es el conocimiento.
Y la Biblia pone gran énfasis a tu conciencia siendo informada. Se le debe dar un conocimiento que le ayudará a darte una lectura verdadera y una dirección verdadera a lo que está mal. Es un instrumento que no apunta al norte verdadero, por decirlo así, sino al norte magnético. Y esa es una posición muy peligrosa. Ahora tengo aquí una revista de National Geographic, pueden subir después y ver lo que tengo aquí. Es una vista desde la cima del mundo, mirando hacia abajo en la parte norte de Canadá y Groenlandia y el Polo Norte. Y es posible que puedan ver aquí arriba una especie de línea roja ondulada. ¿Pueden algunos de ustedes verlo? Esa línea representa el movimiento del polo magnético desde que nació Jesús. Ahora, cuando nació Jesús hace 2000 años, era casi a poca distancia del verdadero polo norte. Pero desde entonces ha vagado por todo el lugar y en este momento, desde 1600 hasta 1977, ha cruzado Groenlandia y ahora se dirige directamente hacia la bahía de Hudson. Y si continúa en línea recta, terminará en Los Ángeles. Eso se ha estado dirigiendo directamente hacia el suroeste durante algunos siglos. Verán, una brújula que simplemente está configurada en el norte magnético va a ir por todos lados. Recuerdo mi primera lección de cuando aré el campo. El granjero me dijo, y me contó de un niño que se puso a arar y mientras araba seguía mirando para ver cómo le iba y se veía bien, removiendo la tierra. Pero cuando llegó al final del campo miró hacia atrás y el granjero le dijo, eso no es bueno, nunca mires hacia atrás cuando estés arando. Fija tu mirada en algo en el campo de al lado y ve directamente hacia él. Así que este muchacho en ese momento no hubiera mirado nunca hacia atrás, ni aunque todos los perros lo persiguieran. Y él siguió derecho y mantuvo su mirada y luego miró hacia atrás y había fijado su mirada en una vaca. Pueden pensar que eso es muy tonto, pero eso es lo que mucha gente hace con su conciencia. Fija su conciencia en la de otro ser humano. Y el resultado será que merodearán por todos lados. Verán parte del aprendizaje del navegante de cada barco. Cada navegante de aviones, parte de su trabajo es agregar a la lectura simple de la brújula todos los demás fragmentos de conocimiento e información que convertirán esa lectura en una lectura verdadera, correcta. ¿Lo entienden? No es que la brújula sea inútil. Lo que necesita es que se necesita mucho más información para tener una verdadera navegación. ¿Entienden mi punto? Permítanme ahora decirles las 3 formas incorrectas en que las personas ajustan sus conciencias. Las 3 partes incorrectas de información que son alimentadas. Verán, Pablo dijo en su testimonio en Hechos 26, he vivido delante de Dios con una conciencia tranquila hasta el día de hoy. Y sin embargo, había perseguido a la iglesia. Había arrojado a los cristianos a la cárcel y nunca lo había tenido en su conciencia. ¿Por qué? Porque era ignorante. Su conciencia no había sido bien puesta, bien acomodado. Pero dijo, viví con una conciencia tranquila. Y es cierto que hasta donde él sabía, hasta su conversión, vivió por su conciencia. Pero estaba mal afinada y cuando miró hacia atrás, incluso en las mejores cosas que había hecho, dijo, las cuento, no usaré la palabra que él usó, pero las contó como estiércol humano. Y usó el equivalente en griego de una palabra anglosajona en inglés. Y dijo, eso es lo que es mi conciencia. Me engañó. Viví ante Dios con una buena conciencia, pero me engañó. Entonces, ¿cómo te engaña tu conciencia? Te lo diré. 3 S's. En primer lugar, hay quienes adaptan su conciencia a la sociedad. Y tu conciencia, si no eres cristiano, probablemente esté más orientada a la sociedad de lo que te das cuenta. ¿Cuál es la primera sociedad de la que tomas conciencia? Tu propia familia, tu mamá y tu papá. Y la mayoría de las cosas que sientes en tu conciencia que están mal son las cosas que tu mamá y tu papá dijeron que están mal. Les voy a dar una ilustración. Yo fui criado en un lugar no muy estricto, pero me criaron para creer que usar una cámara de fotos o una bicicleta el domingo estaba mal. Y llegó el día en que me levantaba a las 4 en punto todas las mañanas para ordeñar 90 vacas antes del desayuno. Y para ir a la iglesia tenía que andar en bicicleta 5 millas. Y nunca voy a olvidar la primera vez que lo hice. Y aquí estaba esta situación ridícula. Me sentí culpable todas las 5 millas, pero de todos modos cuando llegué sentía que tenía que pedir perdón por andar en bicicleta el domingo. ¿Me siguen?
Había recogido la dirección de mi conciencia de mis padres. Bueno, eso es algo bueno siempre que cuando crezcas aprendas a restablecerla. Están haciendo su mejor nivel, están buscando conscientemente llevarte a lo que ellos creen que es el verdadero norte. Pero si te quedas en una conciencia ligada a la sociedad en que te criaste, encontrarás que no estás en el verdadero norte para ti y necesitarás ajustar tu conciencia más adelante. Así que tu primera sociedad son tus padres. Y por lo general tu conciencia te dirá lo que tus padres pensaban que estaba mal, solo que no tanto. Creo que así es como funciona. Así que si tus abuelos eran terriblemente estrictos los domingos, tus padres serán bastante estrictos y tú serás levemente estricto, por lo que se diluye a través de las generaciones. Pero uno tiende a seguir la misma línea. La próxima sociedad a la que te involucras es tu maestro. Y recuerdo el día en que, habiendo tenido el hermoso periodo en el que mamá y papá siempre tenían razón, el maestro empezó a tener siempre razón. Y papá estaban mal. Y entró un nuevo factor social. El maestro dice esto. Pero el maestro dice esto. Tanto como decir que está hablando ex cátedra, desde el escritorio del salón de clases. Y luego pasas a esa sociedad, de esa sociedad a la sociedad de tus amigos. Y tu conciencia se desvía a lo que tus amigos dicen que está bien o mal. Y luego, y aquí quiero decir algo bastante fuerte, la mayor influencia individual en la conciencia hoy en día son los medios de comunicación. Eso está teniendo más efecto como polo magnético que cualquier otro factor social. La sexualidad es parte de la voluntad de Dios para la humanidad y es buena, y es una de las cosas que nos dio para disfrutar, dentro de los límites que estableció. Pero el primer paso de los medios de comunicación fue introducir la hipersexualidad. Y con eso me refiero a la promiscuidad, como algo aceptable. James Bond consigue todas las chicas que se metan debajo de su sábana en la primera oportunidad. Lo siguiente que apareció fue la homosexualidad. Se volvió aceptable para la conciencia. Lo siguiente es una estrella del pop que está introduciendo la bisexualidad como algo que es aceptable para la conciencia. En otras palabras, puedes cambiar de uno a otro y simplemente comportarte como uno quiera. Eso está rompiendo el orden creado por Dios. Hombre y mujer los creó. Está ejerciendo presión en la iglesia. El movimiento liberal de las mujeres ahora está presionando mucho para que las mujeres dirijan iglesias. Y les digo que esto creará más división en la iglesia cristiana que cualquier otro tema teológico sobre la persona de Jesucristo, y será uno de los temas más difíciles en los que hablaremos junto con otras iglesias en los próximos años. Porque estamos sintonizando nuestra conciencia con lo que los medios de comunicación nos están alimentando. Y si quieren leer un libro tremendo sobre este tema, que es muy entretenido, creo que no es totalmente equilibrado, pero vale la pena leerlo. Es el último libro de Malcolm McRitch, Cristo en los medios. Ahora aquí está la primera dirección equivocada para tu conciencia: dejar que la sociedad te sintonice con su polo magnético. La segunda es otra S: sintonizar tu conciencia con uno mismo. Self en inglés. De los días en el jardín del Edén, Adán y Eva dijeron: nosotros decidiremos qué está bien y mal. Queremos tener conocimiento de ambos. Nosotros queremos establecer lo que está bien y mal. Queremos sintonizar nuestras conciencias con nosotros mismos. Gracias. No obedeceremos a lo que nos dice que no toquemos y que no toquemos, sino a lo que nosotros queremos tocar. Entonces vamos a tener el fruto de ese árbol, y si nos gusta lo vamos a seguir teniendo. Y estaban afinando su conciencia no a la sociedad, porque no había ninguna sociedad, sino a ellos mismos. Y es entonces cuando nos metemos en un problema muy profundo. Es entonces cuando literalmente nos lavamos el cerebro y dividimos la conciencia en dos palabras. Se convierte en la ciencia de engañarse a uno mismo, porque de conciencia es engañarse en inglés, y es por ese camino, y por ese camino solo que yace el pecado imperdonable. Porque el pecado imperdonable es un hombre que tiene lo que se llama negro-blanco y blanco-negro, y buen-mal y mal-bueno, que llega al punto en que su conciencia está cauterizada y ya no puede ver la diferencia. Por lo que no puede ser perdonado porque nunca puede ver su necesidad de ello. Y el Espíritu Santo no puede convencerlo de pecado porque su conciencia se ha ido.
Ahora, si adaptas tu conciencia a ti mismo, estarás en peligro del pecado imperdonable. Eso se encuentra al final del camino ese. Pero permítame decir una cosa que espero que se les ocurra a alguno de ustedes. El pecado imperdonable es tal que cuando lo hayas cometido no tendrás ningún rastro de conciencia al respecto, en absoluto. Así que si no te preocupa que lo hayas cometido, te garantizo que no lo has hecho. ¿Bien? Es extraordinario las cosas casi insignificantes que pueden hacer que una persona piense que han cometido el pecado imperdonable. La masturbación nunca está condenada en la Biblia. Y sin embargo, la cantidad de personas que piensan que ese es el pecado imperdonable debe ser una legión. Ahora permítame tomar la tercera cosa. El tercer polo magnético incorrecto para la conciencia es Satanás. Y si hay una persona que puede torcer su conciencia hasta que apunte al sur en lugar del norte, es Satanás. Y no somos ignorantes de sus designios. Les diré lo que quiere. Primero que nada, quiere que sigas los cambios de la moda. Quiere que tu brújula siga los medios de comunicación, quiere que tu brújula siga a tus amigos, quiere que tu conciencia vaya cambiando de una década a otra, y no le importa si pasas de la permisividad al puritanismo más recalcitrante, o del puritanismo a la permisividad. Solo quiere que sigas cambiando, porque sabe perfectamente que cada acción produce una reacción, y cada extremo reaccionará al otro extremo. La gente irá demasiado estricto a demasiado estrecho, de vuelta a demasiado estricto, de vuelta a demasiado estrecho, y se balancearán como péndulos. Y él ama a las personas que se balancean. Simplemente ama eso. ¿Sabían que en la Rusia comunista, cuando los comunistas llegaron al poder, dijeron, vamos a desechar la ética cristiana sobre el matrimonio y el divorcio, lo vamos a desechar? Y luego de unos años, Rusia fue invadida por hordas de niños ilegítimos, no deseados. Y por lo tanto se volvieron atrás y ahora son más estrictos en su actitud hacia el matrimonio y el divorcio que la civilización cristiana occidental. Y el diablo ama a las personas que se balancean en reacción. Odia a la gente que se fija en el norte. Le encantan las reacciones y por eso le encanta que los padres críen a sus hijos de manera tan estricta que los niños reaccionen en el extremo opuesto. O que los críen de manera tan relajada que los niños se conviertan en pequeños puritanos, tan pronto como se conviertan. A él no le gustan las personas equilibradas. Además, puedo decirles más de sus artimañas. Me temo que las conozco demasiado bien por experiencia personal. Dios quiere que hagas lo correcto por el motivo correcto. La primera artimaña de Satanás es hacer que hagas lo correcto por el motivo equivocado. Y si él te convence de eso, luego te hará hacer lo incorrecto por el motivo correcto. Y finalmente te hará hacer lo incorrecto por el motivo incorrecto. ¿No es brillante? Y al final de eso, mi conciencia no sabe dónde está. Podría quedarme media hora dándoles ilustraciones de ese proceso, pero solo quiero seguir adelante. Lo mejor que puedes hacer por Satanás es hacer algo mal y luego disculparte o olvidarlo hasta que la luz roja se apague y se apague y se apague. Ahora déjenme llegar a lo positivo. La conciencia no es suficiente por sí misma. La mente debe ajustar la conciencia a por lo menos 4 cosas. Y todas comienzan con S. Y necesitarás las 4 para sintonizar correctamente tu conciencia con el norte verdadero. Y navegar por lo que está mal. Mantenerte alejado de esas partes frías. Aquí está la primera. Apuesto que no pueden adivinar cuál es el primero. Comienza con S. Y es algo que ajusta la conciencia, adivinen. Espíritu no, spirit en inglés. Escritura no, scriptures en inglés, ya lo han dicho. Se van a impactar mucho. Está en el mismo libro del que leí la epístola a los romanos, y te lo dice muy claramente. Han mencionado mis 2, 3 y 4, pero no han mencionado mi 1. Número 3, escrituras. Número 3, santos. Número 4, espíritu. Pero ¿cuál es el número 1? No está en orden de prioridad, no. Les he dicho que no pongan su conciencia en la sociedad, ¿no? Perdón. ¿Sin en pecado? ¿Sin en inglés? No. Esperen, se van a impactar. Afinen su conciencia, dice Pablo, al Estado. State, en inglés. Ahora eso lo sorprende, ¿no es así? Romanos 13:5, si quieren buscarlo. Un cristiano, por el bien de su conciencia, debería someterse al Estado. Esa es una enseñanza impopular, ¿no es así? Es nuevo. Es algo de lo que ninguno de ustedes pensó en este momento. Pero está ahí en las Escrituras. Dice, paga tus impuestos,
respeta a los que están en autoridad, y en el día de hoy es muy difícil hacer eso. Y ora por los que están en autoridad. ¿Por qué? Por el bien de tu conciencia. Para que puedas caminar por las calles y enfrentar a la policía y enfrentar al gobierno como un hombre libre. Ahora, esta es una enseñanza extraordinaria, pero está justo ahí en las Escrituras. Y lo primero que debe hacer un cristiano es aprender a someterse al gobierno. Y cuando Pablo escribió eso, ¿sabían quién era el emperador? Nerón. Así que no se atrevan a decir, cuando los conservadores regresen, los voy a obedecer. Adapta tu conciencia a los que tienen autoridad sobre ti, porque ellos son los ministros de Dios para refrenar el mal. Lo primero que debo hacer es dar mi conciencia al Estado. Ahora, las implicaciones de eso son tan enormes que puedo adivinar lo que voy a recibir en mi correo el martes por la mañana. Por favor, no escriban. Vayan y arréglenlo con el Señor en su Biblia. Lean la primera epístola de Pedro hasta el final y vean si tengo razón, por el bien de su conciencia. Obedezcan al Estado. Sean ciudadanos respetuosos de la ley. Como adultos maduros han salido de la autoridad de sus padres. Aprendan a someterse al Estado y serán ciudadanos respetuosos de la ley con una conciencia tranquila en lo que respecta a la ley. Ahora, puede haber momentos en los que no puedan obedecer al Estado. Pero no debe ser porque tu conciencia no lo permita. Debe ser porque es inconsistente con el mandato declarado de Dios. ¿Me siguen? Tengo muchas dudas sobre la idea que dice que un ciudadano debe tener absoluta libertad de conciencia y poder ser un objetor de conciencia en cualquier tema. Porque les dije que la conciencia no es confiable. Cuando Pedro y Juan fueron llevados bajo arresto ante el concilio por curar en el nombre de Jesús, fueron ordenados por el Estado a no mencionar ese nombre. Pedro no dijo, por motivos de conciencia no puedo hacer eso. Lo que dijo fue, debemos obedecer a Dios en lugar de los hombres. Y Dios les había dicho que hicieran algo absolutamente claro. No fue su conciencia, que solo te dice lo que está mal. Dios les había dicho que estaba bien. Así que no dijeron, nuestra conciencia está en contra del Estado. Dijeron, Dios está por encima de ustedes y obedecemos a Dios en lugar de ustedes. Esto es importante, no podemos oponernos al Estado por motivos de conciencia. Solo podemos oponernos al Estado por los mandatos de Dios, no por la conciencia de los hombres. ¿Me siguen? Esto es tan importante que tendrá repercusiones en su pensamiento en relación con las autoridades. Se aplica a los estados comunistas, así como a los gobiernos laboristas, así como a los estados totalitarios de derecha, que por el bien de tu conciencia te sometes al Estado, a menos que Dios te haya ordenado hacer algo que sea contrario. No es tu conciencia lo que resuelve eso, sino el mandato de Dios. Lo segundo que tenemos que ajustarnos es la Escritura. Algunos de ustedes han entendido mal lo que les invité a hacer. Hay un formulario aquí que pueden usar de nuevo. He estado recibiendo un número de temas intrigantes sobre los que voy a hablar. Hay un pequeño formulario en la parte inferior del boletín. Me gustaría ayuda en... No me estoy refiriendo a lo que uno de ustedes me escribió y esperaba que predicaba de una manera que pusieran la conciencia de todos los demás en culpa por algo que él sintió que estaba mal. Lo siento, pero ese tipo de cartas no me interesa en este momento, sino problemas serios de conciencia real. Alguien me escribió y me preguntó, ¿está bien dormir con alguien del sexo opuesto siempre que no tengamos sexo? Esa es una pregunta muy seria, una pregunta muy directa y les daré una respuesta seria. Pero es un área de conciencia real. Creo que este término, dormir juntos, es muy divertido porque es lo que la gente hace cuando está despierto, lo que me preocupa. De todos modos, la gente me ha preguntado sobre compras, planificación familiar, prácticas restrictivas, sombreros y peinados, elección de iglesias. Bueno, los invito, si tienen un área en la que su conciencia no puede orientarse, déjenme ver ese tema. No garantizo tomarlo, pero realmente consideraré seriamente si debo hacerlo con toda la congregación. ¿Puedo decir que no puedo entrar en correspondencia personal?
Algunos han escrito, por favor, ¿puede responderme personalmente sobre esto? Eso es más de lo que puedo manejar. Trataré de pasar algunos de estos a aquellos que podrían ayudar. Las escrituras son absolutamente claras en ciertos temas y no necesitas tu conciencia sobre esos temas. Si las escrituras dicen que algo está mal, es como si estuviese resuelto. Eso es lo que Jesús hizo cuando el diablo lo tentó. Le arrojó el libro. Hay otras áreas, por ejemplo, como jugar y fumar, que no se mencionan directamente en las escrituras, pero que pueden estar relacionadas con ciertas enseñanzas bíblicas muy claras en relación con el juego. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo y estar tratando de sacarle dinero de su bolsillo sin darle ningún bien o servicio a cambio? Eso me parece algo bastante directo. O al fumar, ¿cómo puedo considerar mi cuerpo como el templo del Espíritu Santo y fumar? Recuerdo a un ministro que solía fumar mucho y me decía que fue cuando pasó un trozo de pan blanco a alguien en la comunión y mostró los dedos manchados de nicotina marrón que de repente se dio cuenta de qué templo tan sucio estaba dándole al Espíritu Santo, incluso en el exterior, sin mencionar sus vías bronquiales. Pero hay muchos temas en los que ponemos las cosas tan patas para arriba porque no permitimos que las escrituras reviertan nuestro pensamiento. ¿Qué creen que las escrituras toman más en serio como mal? ¿El carácter o la evasión de impuestos? ¿Qué creen que las escrituras toman como más equivocado? ¿La astrología o el adulterio? Vayan a su Biblia y verán que la conciencia comienza a ver las cosas de una luz diferente, con una luz diferente. Jesús era mucho más condenatorio hacia los fariseos por su envidia que hacia una mujer sorprendida en adulterio. Y se necesita la escritura para poner tu conciencia en la escala de valores, porque los cristianos a menudo los malinterpretan. La tercera cosa es orientar tu conciencia a los santos, de dos maneras. Primero, a las convicciones de los santos. Eso no debería decidirlo por ti, pero deben tener cuidado. Si los santos que están alrededor tuyo y si los santos a través de los tiempos han tenido mala conciencia sobre ciertas cosas, debes tomarlo muy en serio. No deberías tomarlo como la última palabra, pero deberías escuchar y deberías tomar nota. Y si todos los demás en Milmed están convencidos de que algo está mal y tú eres el único que no, deberías considerar seriamente tu posición. Posiblemente seas el único que tenga razón. Podría ser. Pero podría ser el caso de la madre que mira con orgullo a su hijo en un desfile después de su entrenamiento militar y dice, miren mi Johnny, es el único que va al paso. Ese podría ser el caso. Ahora, no solo debemos adaptar nuestra conciencia a las convicciones de los santos, también debemos adaptar nuestra conciencia a la conciencia de los santos y particularmente a los más débiles. Déjenme decir nuevamente que no es que no podemos hacer algo porque alguien tiene la convicción de que está mal. Considerar la conciencia de un hermano más débil significa esto. No presionarlo a él para que haga algo que le vaya a traer dolor. El dolor de la culpa. ¿Están conmigo ahora? Así que si tienen la convicción de que bailar está mal, bailaremos en la iglesia si sentimos que Dios nos está diciendo que bailemos. Hay mucho sobre eso en la Biblia, pero si tienes la convicción de que está mal, no te unas. No te sientas bajo ninguna presión. No queremos que te metas en el dolor de la culpa. Y debemos tomar nota de eso. Les voy a dar un ejemplo, no creo que el hermano esté aquí, pero incluso si lo está, no le importará. Alguien que estaba profundamente en el espiritismo, donde estaban acostumbrados a tomarse las manos en un círculo para ponerse en contacto con los espíritus, salió de eso y se ha sentido culpable, ha sentido el dolor de la culpa cuando nosotros en esta congregación nos hemos tomado las manos como un acto de compañerismo. Tenemos que tomar nota de eso. Entonces, si la persona que está a tu lado no quiere tomarte la mano, no te molestes y que no te dé vergüenza. Pero si obligamos a alguien a tomarse la mano, entonces va a venir el dolor de la conciencia. Entonces nuestra conciencia está equivocada, no está orientada a la suya. ¿Están conmigo? No es que no deba hacer nada que él crea que está mal, es que no debo presionarlo para que lo haga conmigo.
Y esa es una de las razones por las que en las recepciones de bodas mi esposa y yo tomamos jugo de naranja o gaseosa, o lo que esté disponible, precisamente porque queremos que los jóvenes allí sean libres de no tomar. Y eso los libera, y hemos notado una y otra vez que los jóvenes están contentos de ser liberados, por así decirlo, de tener que unirse a algo que de lo que ellos están un poco descontentos. En otras palabras, adaptamos nuestra conciencia a la de los demás y no los presionamos para que se unan a algo que los hará sentir culpables. Yo puedo ser libre. El Señor puede haberme llevado a la madurez, donde puedo disfrutar libremente de todas las cosas y decir con el salmista: alaba a Dios por el vino que alegra el corazón del hombre. Pero si al tomar vino voy a presionar a mi hermano para que lo tome, haciéndolo sentir culpable, mi conciencia está descentrada. ¿Me siguen? Y lo último que tengo que decir esta noche es esto: ajusten su conciencia al Estado, a las Escrituras, a los santos y finalmente al Espíritu. Las Escrituras no son suficientes. Dijeron algo esta mañana que es absolutamente cierto. Barry Holmes dijo: incluso la mente y la conciencia transformadas pueden salir mal en el comportamiento a menos que estén iluminadas por el libro. Pero lo que no es cierto es que la Biblia proporciona instrucciones para cada aspecto del comportamiento y la vida. No es así. Hay áreas completas que no toca. Estas son las áreas que quiero explorar con ustedes de una manera cristiana. No puedo encontrar nada acerca de la planificación familiar en la Biblia. No puedo encontrar nada acerca de compras grandes en la Biblia. Pero esto está preocupando las conciencias de los cristianos, por lo que tenemos que explorarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿El Estado no puede ayudarme? ¿Las Escrituras no pueden ayudarme aquí? Los santos en la mayoría de estos temas me hablan a dos voces, y eso es un problema real. Y algunos dicen una cosa y otros dicen otra. Alabado sea Dios que nos ha dado el Espíritu Santo de verdad, para guiarnos a toda verdad, para guiarnos a toda verdad. Y una de las señales seguras de la morada del Espíritu Santo es que aviva tu conciencia. Las Escrituras mencionan esto una y otra vez. En la Fuerza Aérea me di cuenta de como capellán que una de las cosas que sucedían tan pronto como un joven llegaba a conocer al Señor era que dejaba de maldecir y blasfemar. Inmediatamente, las obscenidades desaparecieron. Nunca necesité predicar sobre malas palabras. Nunca se la mencioné a un converso. Nunca tuve que mencionarlo a una persona. Lo dejaron. No lo dejaron ellos, eso lo dejó a ellos. Y es una de las señales de que el Espíritu Santo está morando en el interior, que Él vivifica, y cuando llena, hay una mayor sensibilidad. Ahora permítame decir algo muy importante, para aquellos que han experimentado ser llenos del Espíritu Santo, y es esto: eso no te hace infalible, pero te ha hecho instructivo, instruible. ¿Entienden lo que digo? Hay algunas personas que se han llenado del Espíritu que creen que tienen una línea directa del cielo. ¿Saben? Un teléfono, Señor, y el Señor dice esto. Pero lo que me parece una marca de un cristiano lleno del Espíritu, me he dado cuenta de esto, no es que piensen que son infalibles, sino que se han vuelto instruibles y puedes enseñarles una mejor manera, un mejor camino. Eso es para mí una marca de estar lleno del Espíritu Santo, porque su conciencia ahora es sensible y tierna, por lo que puedes hablarle a esa conciencia y apelar a ella. Y una vez que se le apela y se le indica, descubre que un cristiano lleno del Espíritu lo ve todo mucho más rápidamente. Su conciencia es mucho más sensible. Están mucho más abiertos a repensar. He dicho cosas esta noche que han sido un poco impactantes. He dicho algunas cosas esta noche que han sido muy nuevas para ustedes. He corregido algunos malentendidos y espero que lo hayan podido entender, pero les diré esto: el grado que han podido aceptar algunas de estas cosas y recibirlas es el grado en que el Espíritu Santo está operando en sus vidas. Porque es por eso que estoy hablando esta noche. No estoy tratando de transmitirles mi impresión o mi opinión a su mente, o mi entendimiento a ustedes. Estoy tratando de decir la verdad y dejar que el Espíritu de verdad les hable. Y si orientamos nuestra conciencia a esas cuatro cosas, ¿saben el resultado? Perderás tu conciencia por completo. ¿No esperan el día en que no tendrán conciencia? Cuando puedan decir con Jesús: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Soy libre.
No tengo conciencia en absoluto. Les diré esto, no habrá ninguna conciencia en el cielo. ¿No es tremendo? Ninguna en absoluto. Nunca sentirás el dolor de saber, he hecho mal. Bueno, eso es la conciencia, así es como funciona. Esa es su naturaleza, esas son sus normas, y a medida que ajustamos nuestra conciencia a esas normas, encontramos que nos vamos pareciendo más a Jesús, y las conciencias desaparecen de nuestra vida, y conoceremos la libertad con la que Cristo nos hace libres. Amén. Oremos. Padre, qué libertad con la que nos has hecho libres en Cristo. Gracias por nuestra conciencia, gracias porque a veces es dolorosa, gracias por cada señal de que está funcionando. Pero Señor, necesitamos mucho más que conciencia para guiarnos, mucho más. Podemos ser ignorantes, podemos estar haciendo mal y pensar que hacemos lo correcto. Podemos estar aferrados a las costumbres y llamándolas conciencia. Podemos tener sentimientos aprensivos y llamarlos conciencia. Podemos tener convicciones fuertes y llamarlos conciencia. Pero Señor, queremos que tu Espíritu Santo vuelva nuestra conciencia hacia el norte verdadero. A esas cosas que has dicho que están mal, para que nosotros podamos sentir dolor en el momento en que contristemos tu Espíritu Santo de alguna manera. Así que te pedimos, mientras cantamos nuestro himno final, por una conciencia vivificada, hasta ese día en que no necesitaremos una conciencia en absoluto, porque seremos libres del poder, la pena y la presencia del pecado. Totalmente salvados de la sociedad y el mundo que nos rodea, del yo que estará totalmente muerto y Satanás que será desterrado. Aleluya. Amén.